Ya. Vamos a ver. ¿Cómo está? ¿En qué pregunta estamos, chicos, de Dios? ¿En qué pregunta nos quedamos? Hola, ¿cómo estás, Fabricio? ¿En qué pregunta nos quedamos? ¿De acuerdo? En la 22, listo, Lucila, lo máximo. 18, 19, 20, 21, 22. Ya. Perfecto. Entonces, a ver, nos dicen lo siguiente. Veintidós. La base nitrogenada, pirimidina, común para el ARN y el ADN de bacterias, virus y eucariotas es. Bien. Ya, ahí, por ejemplo. Bueno, primero díganme, ¿cuáles son las bases pirimídicas? Son tres, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las tres bases pirimídicas? Exacto. Ahora, tomando en cuenta que la timina es exclusiva del ADN y el uracilo es exclusivo del ARN, entonces ahí sería la respuesta citosina, ¿cierto? Citosina. Enano, citosina. Correcto. 22, enano. 23. Las células eucariotas poseen y carecen de. Las células eucariotas poseen y carecen de. Ahí algo que tienen y algo que no tienen. Bueno, viendo la lista, ribosoma 70S, lo que no presenta, ¿no? Porque eso es de los procariotas, ¿cierto? Entonces la respuesta sería beso. Pero cuando dicen compartimentos funcionales, ¿a qué se refiere? Cuando dicen compartimentos funcionales, ¿a qué se refiere? A las organelas, exacto. Se refiere a las organelas, exacto. Compartimentos funcionales se refieren a las organelas, mitocondrias, a los plastidios, al retículo, a todo eso. ¿Está bien? Perfecto, a eso se refiere. Bien. Luego tenemos la pregunta, o sea, 23 sería beso. 24. Con respecto a la semejanza entre células eucariotas y procariotas. A ver. Algo que sea común para los dos. Sería presencia de mitocondrias. Presencia de mitocondrias. No, mitocondrias son exclusivas de los eucariotas. No es algo semejante para los dos. Las organelas, como decíamos hace un rato, son exclusivas de los eucariotas. Así que eso es falso. Semejanza no es. Ausencia de membrana nuclear. O sea, que no tiene núcleo de una de las dos. No, pues es imposible. Se supone que inclusive una de las grandes diferencias entre los procariotas y los eucariotas es el tema del núcleo, ¿no? Falso también. Presencia de ADN y ARN. Bueno,
Todas las células tienen ADN. Nosotros no conocemos en biología ni una sola célula que no presente ADN, ¿no? Es como decir un celular sin batería, es imposible, si no, ¿cómo funcionaría? De igual manera, en las células el ADN es la fuente de información para que esa célula pueda vivir, de que sin ADN es imposible. Y luego aplicamos la otra ley, donde hay ADN, hay ARN. Donde hay ADN, hay ARN. Así es que, sí, sí, los dos, sí. Eso sí es verdadero. Común, verdadero. Realizan anabolismo y catabolismo. Ana y Cata. Sí, claro, porque se supone que todos los seres vivos hacen metabolismo, ¿cierto? Si todos los seres vivos hacen metabolismo, sí, también sería verdadero. Y la última dice presencia de esqueleto. No, eso también es una de las grandes diferencias. Cuando nosotros hacemos una lista de diferencias entre procariotas y eucariotas, en la lista tiene que estar el citoesqueleto, porque eso es exclusivo de las células eucariotas. Sería entonces, me parece, casa, ¿no? ¿Cierto? Casa es la respuesta. En la 24 casa. Ya, 25. Los camellos acumulan agua y nutrientes. Los camellos acumulan agua y nutrientes en su joroba, tienen sus rodillas y patas con callosidades para andar en la arena. Ya, ¿esto a qué corresponde? A ver, digan ustedes. Adaptación. Claro, porque están haciendo, exacto, exacto, porque están haciendo un recuento de sus características morfológicas, ¿cierto? Porque están haciendo una mención de su morfología. Es como decir, por ejemplo, y encontraron un ave que tiene un pico de color anaranjado, patas amarillas y plumas de 3 colores, tamaño mediano. Entonces, si están haciendo una descripción morfológica, lo que están describiendo es su anatomía, sus adaptaciones anatómicas. En cambio, por ejemplo, si dice, te dice, y la molleja de las aves sirve para triturar los granos. Ahí, por ejemplo, ¿qué tipo de adaptación están mencionando? ¿Qué tipo de Funcional, adaptación está mencionando? funcional. Funcional, exacto. Eso sería, profe, una adaptación funcional. Ya, pero en este caso, sea como sea, es solamente una adaptación, ¿cierto? Entonces, la respuesta aquí sería avión. 26. El glicerol y los ácidos grasos de los fosfolípidos, el glicerol y los ácidos grasos de los fosfolípidos de las membranas celulares corresponde al nivel, ya, ahí ustedes qué dicen. Los lípidos normalmente a qué nivel suelen pertenecer. ¿Qué dicen ustedes? Ya. Vamos a repasar eso un poquito. Sí, eso hay que repasarlo porque hay que repasarlo, mira, ya. Vamos a repasarlo. Mira, ahí hay dos niveles que siempre hay que tenerlo muy claro. El nivel molecular y el nivel macromolecular.
el nivel molecular y el nivel macromolecular. Eso hay que tenerlo en claro. Ya. Por ejemplo, en el nivel molecular están, por ejemplo, las vitaminas. Están las vitaminas. O sea, ni bien te dicen vitamina, cualquiera, te dicen la vitamina C, la vitamina tal, las vitaminas está, entonces, molecular. También están, por ejemplo, en este nivel, los monosacáridos. Glucosa, fructosa, galactosa, también. Los oligosacáridos, inclusive. Por ejemplo, los disacáridos, ¿no? Los más conocidos son los disacáridos, están acá. Sacarosa, molecular. Lactosa, molecular. Y también encontramos aquí a los lípidos. A todos los lípidos. Si te dicen, por ejemplo, triglicérido, si te dicen, por ejemplo, fosfolípido, si te dicen, por ejemplo, colesterol molecular también. Los lípidos, nivel molecular. Profe, ¿y qué tiene que pasar para que un compuesto esté en nivel macro? Para que un compuesto esté en nivel macro, tiene que ser un polímero. Solamente los polímeros pueden pertenecer a este nivel. Un polímero es aquel compuesto que está formado por la unión de muchas unidades repetitivas. La unión de muchas, cientos, miles, a veces millones de unidades repetitivas. A cada una de estas unidades se le llama monómero. El polímero, el compuesto que está formado por cientos, miles, a veces millones de unidades, ese pertenece al nivel macro. Y los polímeros que pertenecen a ese nivel, son tres. Son tres polímeros. Están los polisacáridos. Los polisacáridos. Están las proteínas. Y están también los ácidos nucleicos. O sea, si me dicen almidón, polímero, macro. Si me dicen celulosa, macro. Si me dicen albúmina, proteína, macro. Si me dicen colágeno, proteína, macro. Y en los ácidos nucleicos, dos. El ADN y el ARN. Bien. Entonces, los lípidos siempre estarán en molecular porque los lípidos nunca forman polímeros. Entonces, bajo esa forma, bajo ese criterio, ¿qué marcamos en esta pregunta? Dedo, ¿cierto? Molecular de frente, 26, dedo, molecular. 27. Dice, cuando apreciamos que una linterna no funciona, ¿ya?
el probable planteamiento de una hipótesis. Ya, recuerden que la hipótesis tiene que ser la respuesta posible, la posible respuesta. Por eso que la hipótesis tiene carácter predictivo. O sea, por ejemplo, si una persona dice, me duele el estómago. Imagínate, Ángela, que acabas de comer algo recién hace 10 minutos y empieza un dolor de estómago. Entonces tú automáticamente tienes todo el derecho de culpar a la comida, ¿no? Algo me ha caído mal, ¿cierto? Pero obvio, no está segura, pero es una hipótesis. Decir, la comida me ha caído mal. ¿Qué le has puesto? ¿No? Obviamente, porque uno siempre duda del cocinero, ¿no? 27. Obvio. Si te invitan a comer y te duele el estómago, pues, juzgar al cocinero, ¿no? Entonces, en este caso, la posible respuesta sería, las pilas de la linterna podrían estar agotadas. Sí, enano. Tienes razón. Esa sería la hipótesis. Es la posible respuesta del problema. Bien, entonces la 27 es enano. 28. El grado de ionización del agua. El grado de ionización del agua. Ya. Recordemos, ¿qué es el grado de ionización? ¿Qué es el grado de ionización? Capacidad para formar iones. Claro, pero sobre todo porque el agua se disocia, ¿cierto? Porque el agua se disocia en oxidrilo y hidrogenio. Y la disociación depende de la estabilidad. Mientras más estable sea la molécula, menor será su disociación. Y el agua obviamente tiene baja ionización, baja disociación, porque es una molécula muy estable. Exacto, beso. Perfecto. 28 es beso. 29. Tenemos que buscar una lista de moléculas que cumpla con estos requisitos: estructural, energético y de reserva. Estructural, energético y reserva. Estructural, energético y reserva. Estructural, quitina, sí. Energético, glucosa, que es energía inmediata, exacto, Aldo. Y de reserva, almidón, pues, ¿no? Claro. Sí, está bien. 29 enano, perfecto. 30. 30. Corresponde a una de las funciones de los lípidos, excepto. Ana Paula. Excepto. O sea, quiere decir que de estas 5 alternativas, una no se relaciona con los lípidos y las otras 4 sí. A ver, por ejemplo, examinemos la clave de enano. Dice, impermeabiliza la superficie de las hojas en las plantas. ¿Eso lo hacen los lípidos? Y en ese caso, ¿cuál? ¿Cuál lo hace? En ese caso, ¿cuál? Las ceras, como la cutina. En el caso de las plantas es la cutina, ¿cierto, Gabriel? Claro, es la cutina. O sea que esa sí corresponde. Participa en la asimilación del calcio en las personas. ¿Eso quién lo hace? Calcio, regular el calcio. ¿Quién ayuda en eso? Claro, la vitamina D, ¿cierto, André? La vitamina D, ¿cierto? Almacenan aproximadamente el doble de calorías que los glúcidos. Almacenan aproximadamente el doble de calorías que los glúcidos. ¿Eso quién lo hace? Eso sí, ¿no? Claro, eso sí es cierto, y eso lo podemos comparar con los triglicéridos. Sí.
Y cuando dice forma la estructura de los exoesqueletos de insectos, los lípidos, eso no es la quitina, ¿cierto? Claro, entonces esa es la respuesta. Y en la alternativa avión donde dice protege contra el frío, ¿eso quién lo hace? En los animales. ¿Quién los protege contra el frío? También los triglicéridos, ¿cierto? Claro, que forman el tejido adiposo, exacto, Ana Emilia. Exacto, exacto. Sí, la respuesta es beso, cerrado. 31. Respecto a las proteínas, ¿verdadero o falso? Respecto a las proteínas, ¿verdadero o falso? La estructura proteica en forma de alfa hélice representa la estructura terciaria. ¿Alfa hélice terciaria? No, pues no, la alfa hélice es la estructura secundaria. Falso. La queratina, pelos y uñas, sí, verdadero. La quitina proteína, no, quitina es un azúcar, es un polisacárido. Falso. Las inmunoglobulinas intervienen en la defensa del cuerpo. Claro, porque su nombre común es anticuerpo, pero su nombre, digamos, en biología es inmunoglobulinas. Sí, avión sería. La 31 es avión. 32. Dice, es el tipo de ácido nucleico que en las células eucariotas la podemos encontrar en núcleo, citoplasma, mitocondria y cloroplasto. ¿Cuál sería esa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería esa? Mira, recordemos esto, ¿ya? Recordemos lo siguiente. Recordemos lo siguiente. Recordemos lo siguiente. A ver, una de las cosas que nosotros también, cuando aprendemos ácidos nucleicos, también debemos aprender es su ubicación. La ubicación. Por ejemplo, en procariotas. En procariotas. En procariotas. Bueno, como decíamos hace un rato, en procariotas no hay organelas. El citoplasma está libre de membranas. Y ahí es donde encontramos al ADN. Bajo dos formas. Lo encontramos bajo la forma de ADN circular y lo encontramos bajo la forma de plásmido.
pero siempre en citoplasma. El ADN siempre en citoplasma, porque también, si te das cuenta, no hay otra opción, pues, ¿no? Puesto que los procariotas no tienen órganos. Siempre en citoplasma, puesto que no encontramos órganos. Ya. ¿Cuál es el caso de los eucariotas? ¿Cuál es el caso de los eucariotas? ¿Cuál es el caso de los eucariotas? Ya. En los eucariotas tenemos estos lugares. Tenemos, primero, en el núcleo. El ADN está presente en el núcleo. Y está también en las mitocondrias y en los cloroplastos. Núcleo. Mitocondria. Cloroplasto. Ahí, el ADN. En esos tres lugares. Un segundito, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer ahí ahora es aplicar esa ley que dice eso que dice donde hay ADN hay ARN. Donde hay ADN hay ARN. Entonces, si en el citoplasma, en procariotas, si en el citoplasma tenemos el ADN, pues aquí también está el ARN. También. Y si yo les pregunto, ¿cuál? ¿Cuáles? ¿Cuáles están ahí? ¿Cuáles? ¿Qué tipos de ARN pueden formar los procariotas? ¿Mensajero, transferencia, ribosomal o los tres? Claro, todos, porque todos son necesarios, todos se necesitan. Uno solo o dos solos no sirven para nada, tienen que estar los tres. Entonces, en el caso de procariota no hay pierde. Los ácidos nucleicos siempre están en el citoplasma. En el caso de eucariotas, si aplico la ley donde hay ADN, hay ARN, entonces también habrá ARN en el núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos. Pero el núcleo puede exportar ARN al citoplasma. El núcleo puede exportar ARN al citoplasma.
Y eso es lo que va a marcar la diferencia con el ADN. O sea, casi están en los mismos lugares, salvo que el ARN sale del núcleo porque es uno de los productos de exportación del núcleo. Obviamente los tres, el núcleo fabrica el mensajero, transferencia ribosomal. O sea, en todos los casos, por si acaso, es así, ¿eh? En todos los casos es mensajero, transferencia ribosomal. En todos los casos. En todos los casos. Mensajero, transferencia ribosomal. En todos los casos. O sea, también. Por eso en esa pregunta sería, a ver, la respuesta en esa pregunta sería, bueno, ARN, casa, ¿cierto? Sería 32, casa. Bien. A ver, captura ahí, captura ahí. Captura ahí. Captura ahí. Ya, vamos a ver esa pregunta ahora. Vamos a hacer la otra pregunta. Vamos a ver la pregunta 33. La D es ADN. Es ADN, pero como te digo, el ADN en citoplasma eucariota no está. Porque la pregunta dice en eucariotas. Y como puedes ver, el único que está en citoplasma es el ARN. El ADN está confinado a 3 lugares nada más. Claro, esa es la idea. Ya, vamos con la pregunta 33. Ajá, pregunta 33. Ahora vamos a ver. 33. Si quieres capturar eso, a ver, dale una captura. Ya. A ver, la pregunta me dice lo siguiente. Me dice, en el exterior e interior de una célula hay 0,5 y 1,5% de calcio, respectivamente, en el exterior e interior de una célula. O sea, sería así. Esta es la célula y por fuera está 0,5% de calcio y por dentro es 1,5% de concentración del calcio. Entonces yo digo, esta es la zona de menor concentración afuera y esta es la zona de mayor concentración. Ya. Luego me dice, claro, luego me dice, para que entre más calcio a la célula, o sea que el calcio debe ir de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Listo. Ya, dime. Si va de afuera hacia adentro, quiere decir que va de la zona de menor concentración a la zona de mayor concentración. ¿Cierto? ¿Y cómo se llama eso? Cuando va de menos a más. Transporte activo. Entonces la respuesta
Casa. Transporte activo. Casa. Bien. 34. Microfilamentos y filamentos intermedios. Y respectivamente están relacionados con, en la 34. Mira. Mira esto. En la 34. Ya, mira. Vamos a borrar esto. Aparte de cumplir funciones en el citoesqueleto, los microfilamentos cumplen otras 3 funciones. Aparte de cumplir funciones, los microfilamentos cumplen otras 3 funciones. Por ejemplo, primero, algo que siempre hay que resaltar, la contracción muscular. La contracción muscular. Primero. Lo que fue pregunta de admisión en el 2014-2. Admisión 2014-2. La contracción muscular. La contracción muscular. Por ejemplo, aquí tenemos la presencia de los dos microfilamentos, actina y miosina. Actina y miosina. Ahí está. Actina y miosina. Ya. El otro punto que también debemos recordar cuando se trata de los microfilamentos es el caso de los pseudópodos. Los microfilamentos son importantes en la formación de pseudópodos. Por ejemplo, en las amebas. La formación de pseudópodos. Por ejemplo, en las amebas. Estos pseudópodos, estas proyecciones del citoplasma, estos de acá se forman porque detrás de ellos están los microfilamentos de actina. Ahí está, segundo punto. Y el tercer punto, para lo que también funcionan los microfilamentos, es para la citocinesis. Pero la citocinesis de las células animales. La citocinesis de las células animales. Citocinesis de las células animales. Ahí está. Profe, ¿cómo es eso? ¿Qué era eso? ¿Te acuerdas tú que por ejemplo, cuando arranca la anafase, en mitosis o en meiosis, se forma en la célula madre, se forma una especie de cinturón, como una correa, que tiene como objetivo presionar desde ahí a la célula para que poco a poco vayan separándose las dos células hijas, ¿te acuerdas? Esa estructura, esta de acá, esta correa, este cinturón, se llama así, el anillo
el anillo contráctil. El anillo contráctil. Y este anillo tiene también actina y miosina. Listo. Ahí está. Aparte de la función que cumple en el citoesqueleto, que la función es dar la forma a las células, los microfilamentos cumplen estas tres funciones. La contracción muscular, que ya fue pregunta de ambición, y la formación de pseudópodos en animales y en protozoarios, y la citocinesis, es decir, ayudan a la separación de las células hijas durante la división celular. Entonces, guiándonos de ese ejemplo, guiándonos de ese caso, vemos lo siguiente. A ver. Pero ya salió entonces, porque dice actina, ya que puede ser actina, pero movimiento en filamento intermedio no, profe. Claro, es beso. Profe, ¿quiénes participan en el movimiento? Puede ser los microtúbulos, Ana Emilia, puede ser los microtúbulos. Y también a nivel estructural forman, bueno, los filamentos intermedios forman los famosos neurofilamentos. Claro, sería beso entonces, la 34. Beso. 35. Bueno, ni bien dicen ribosomas, ¿cierto? Ni bien dicen ribosomas, yo automáticamente pienso en síntesis de proteínas, ¿verdad? Síntesis de proteínas, claro, sería 35 dedo de frente. Profe, Dime. ¿puede poner también de filamentos intermedios, por favor, así como microfilamentos? Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces, tómale una captura ahí y le pongo filamento intermedio, ¿ya? Ya. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Sí. Vilma, ¿no? Me encanta tu foto, Vilma, está espectacular. Gracias, profe. Esa Vilma. Tienes buena idea, y lo voy a poner ahora de los filamentos intermedios, ¿ya? Siempre que tengan dudas, chicos, pregunten, consulten, ya saben que en este ciclo de mini repaso a 2 semanas del examen, lo mejor es despejar nuestras dudas, ¿ya? Imagino que la otra semana será nuestra última clase. Filamentos intermedios. Los filamentos intermedios. Bien, perfecto. ¿Para qué sirven, profe, los filamentos intermedios? Ya. Por ejemplo, por lo que son más conocidos, en la formación de los desmosomas. En la formación de los desmosomas. ¿Saben ustedes qué es un desmosoma, chicos? ¿Saben qué son los desmosomas? ¿No? Nada, profe, la verdad que me suena siquiera que es un desmosoma. Ya, perfecto, no hay problema. Yo siempre les digo, por ejemplo, cuando hablamos de células,
yo resalto dos cosas, ¿no? En las células, sobre todo en plantas animales, porque las células vegetales y los animales tienen más organización y pueden formar tejidos. O sea, los únicos organismos que tienen tejidos verdaderos son plantas y animales. Solamente hablamos de tejidos con esos dos nada más. Por eso es tejido animal, tejido vegetal, no hay más. Ni las algas, ni los hongos, a pesar de que tienen millones también de células, pero tejidos no tienen. Porque para tener tejidos hay que tener tres cosas. Tres requisitos. Primer requisito, unión adherente. Unión adherente. Segundo requisito, unión comunicante. Y tercer requisito, diferenciación. Si la célula tiene unión adherente, comunicante y diferenciación, entonces puede formar un tejido de verdad. Profe, ¿cómo es unión adherente? Es decir, que las células permanezcan pegadas, unidas, como muros, como ladrillos en un muro. Por ejemplo, en las plantas. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama esa sustancia, ese componente que une las paredes de las células vegetales vecinas? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? Plasmodesmo. No, unión adherente, adherente. No, eso es comunicante. Adherente. No, Andrés, ahí es diferente. Eso es para formar la pared, eso es división celular. Te pasaste 7 pueblos, Andrés. Pectina, por ahí, pectina, por ahí, pectina, tibio, tibio, tibio. Lámina media. ¿Se acuerdan de lámina media? La lámina media, formada por pectina, es como una goma que se pone en la pared de una célula, en la pared de la otra, y se pega. Pectina es, Vilma, pectina. Pectina. Ya. En las plantas se llama lámina media. En los animales se llama desmosoma. O sea, los desmosomas representan la unión adherente. Adherente. Mira, los filamentos intermedios, por si acaso, a diferencia de los otros, están solamente en los animales. Solo en los animales. Entonces, los desmosomas representan la unión adherente de las células animales. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una célula, por ejemplo, una célula animal, y tengo otra célula animal, entonces ahí vamos a encontrar como si fuesen clavos, como si fuesen tornillos, una estructura que los mantiene unidos, así como si estuvieses engrapando un par de hojas, como si estuvieses colocándole grapa a un par de hojas para mantenerlas unidas. Esas grapas son los filamentos intermedios. Entonces, los filamentos intermedios sirven en primer lugar para formar desmosomas, uniones adherentes en las células animales, para permitir que las células animales se mantengan unidas. Luego tenemos el caso de la lámina nuclear. Ayuda en la formación de la lámina nuclear. ¿Cómo es eso, profe? O sea, dentro de la célula está el núcleo, pero así como la célula tiene su citoesqueleto, el núcleo también tiene su esqueleto, que le permite mantener esa forma característica. Y en este caso, la lámina está por dentro en contacto con la carioteca y le permite mantener la forma. Al núcleo, no a la célula, al núcleo, es el esqueleto del núcleo
también formado por filamentos intermedios. Y otra función, otro punto, donde también encontramos a los filamentos intermedios, es lo que decía la pregunta, pues, en los neurofilamentos. Los neurofilamentos. Las neuronas tienen esta estructura conocida como el soma, el cuerpo neuronal. Y de ahí parte un largo y tedioso axón. Pero en el soma presentan también un esqueleto interno. Ese esqueleto interno, el que ayuda a mantener la forma, se le llama neurofilamento. Ahí está. 3 funciones asociadas a los filamentos intermedios. Gracias, profe. Claro, perfecto. El otro era los microfilamentos en contracción, pseudópodos y en citocinesis, ¿cierto? Y aquí tienes desmosomas, lámina nuclear y neurofilamento. Quedó. Captura, captura. Captura. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. En la 35 era dedo, ¿verdad? Ya la 36. ¿Qué marcamos en la 36? Dice, ¿cuál de las siguientes estructuras membranosas de la célula eucariota consiste en vesículas apiladas sí, como si fuesen sacos uno encima del otro? ¿Quién es ese? ¿Sí? Golgi, ¿cierto? Golgi. Es Golgi. Pero también, ustedes se acuerdan, si es que es Golgi, ¿cómo se llama cada unidad? Cada saco, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Dictiosomas? Dictiosomas, exacto, son los dictiosomas, perfecto. Entonces 36 es beso. Bien, 37. Un estudiante, un estudiante viaja a la costa norte del desierto del Perú, plantas tienen tallo globoso, verdes y espinas. ¿Otra vez no están observando sus características morfológicas? Sí, profe, de nuevo es morfológico. Entonces también es adaptación anatómica. ¿Ustedes qué dicen? Sí, profe, claro, es adaptación, se está fijando en las adaptaciones. Entonces es beso. ¿Está bien? 37 beso. Bien, perfecto. 38. En los pantanos de Villa, durante los meses de verano, el número de aves migratorias aumenta para luego decrecer entre los meses de junio y julio. Estos organismos están relacionados con el nivel de organización de... Ya. Bien. Bueno, ahí el término clave es cuando dice aves migratorias. Una cosa, por ejemplo, es que me digan, observamos garzas blancas que aumentan en los meses de verano y disminuyen en los meses de invierno. Si me dicen garzas blancas, me están hablando de una sola especie. Y si me hablan de una sola especie, entonces yo digo, ¿qué digo cuando me hablan de una sola especie? ¿Qué nivel es ese? Población. Población. Claro, si me hubieran dicho garzas blancas, yo marco población. Pero la pregunta dice aves migratorias. O sea que no es solamente las garzas blancas, es flamencos, gaviotas. Entonces es una suma de especies. En ese caso, ¿qué marcaría entonces? Comunidad. Comunidad,
Exacto. Comunidad. Dedo sería. 38, dedo. Porque me hablan de muchas especies. Ya. 39. 39. Se encontró un esqueleto formado por huesos muy ligeros de una especie que vivió hace mucho tiempo. Por la disposición de los huesos y sus características, se presume, ¿eso qué sería, Sebas? Hipótesis. Es una hipótesis, exacto, es una hipótesis. 39 dedo. Claro, esa palabra es clave. Siempre en estos enunciados, traten de encontrar las palabras clave. A ver, de paso repasamos un poquito, porque el método científico siempre es digno de repasar. Si te dice, por ejemplo, y encontramos que el 40% de los controles no desarrolló resistencia frente al 80% que sí desarrolló. ¿En qué etapa del método estamos? Análisis de los resultados. Análisis de resultados, exacto, muy bien, perfecto. Sí, vamos bien, ¿no? Me gustó. Ya, pero en este caso es de hipótesis, ¿no? Listo, 39 dedo. 40. El agua tiene un porque. El agua tiene un porque. Ya, aquí, ¿qué le ponemos? No, el calor de vaporización no es por cambio de estado, ¿no? No. Creo que es parecido a lo que hablamos el caso anterior. ¿Ah? Yo le dije, ¿no? Claro, la baja ionización es porque la molécula es muy estable. Mientras más estable sea, menos se va a disociar. Entonces, desde ese punto de vista, dices, bajo grado de ionización, solo una pequeña fracción se disocia. Claro, esa es la respuesta, enano. 41. El almidón, glucógeno y la celulosa tienen en común. ¿Qué tienen en común almidón, glucógeno y celulosa? Claro, porque los tres son polímeros de glucosas. Los tres son polímeros de glucosas, exacto. Casa. 42. El estado líquido de los aceites. Bueno, nosotros sabemos que las grasas pueden tener dos opciones. O son líquidos o son sólidos. Y eso depende del tipo de ácidos grasos que presentan. Si presentan ácidos grasos insaturados, serán líquidos. Si presentan saturados, son sólidos. Y nosotros relacionamos generalmente los saturados con los animales y los insaturados con las plantas. Entonces, en este caso, ácidos grasos insaturados, sí, enano, tienes razón. En las proteínas hay dos enlaces covalentes. ¿Cuáles son? Tú sabes que siempre te he dicho, ¿no? En los compuestos orgánicos, Ana Paula, nosotros solo decimos así, ¿no? Covalente, no covalente, simple. Por ejemplo, en proteínas, no covalente es el puente de hidrógeno. Pero covalente hay dos, el peptídico y el disulfuro, que representan a la estructura primaria y terciaria. Por eso cuando nos dicen, ¿cuáles son las dos estructuras más estables de las proteínas? Tú dices primaria y terciaria. ¿Por qué? Porque tienen enlaces covalentes. Sería la A, ¿no? Sí. 43, avión. 44. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al ADN es correcta? A ver.
Es correcta. Bueno, para ir descartando, cuando dice formado por aminoácidos, no seas malo, no son proteínas, adiós. Luego dice formado por una cadena no, son dos cadenas, adiós. Cuando dice tiene naturaleza, bueno, me imagino que debe decir anfipática, no, esos son los fosfolípidos, adiós también. Me queda avión o casa, ¿qué marcó? Casa, profe. Claro, porque dice, ¿no? Sus dos hebras son antiparalelas y están unidas por enlaces fosfodiéster. No, pues, están unidas por enlaces puente hidrógeno. Es casa, ni hablar. Casa, lo correcto es casa. Ya, la 45, a ver, ¿qué marcas en la 45? Casa. Ya. Ya. Ya, pero esta pregunta, Vera Ibarra, interesante, ¿ah? Vera Ibarra, me gusta. Ajá, ya. Sí, eso hay que analizarlo con calma. Ya. A ver, vamos a ver lo siguiente. Eso hay que aprenderlo bien, por si acaso. Hay que aprenderlo bien. Porque es un tema, mira, en célula lo que más preguntan es membrana. Así te lo digo de frente. Lo que más preguntan es membrana. Tanto la estructura como la función. Así que eso hay que manejarlo recontra bien. Hay que manejarlo recontra bien. Ya. Por ejemplo. Imaginen que tengo este recipiente. Imagina que tengo este recipiente. Ya. Y lo separo con una membrana. Lo que será la zona A y la zona B. A y B. Digamos que a la zona A le coloco 8 cucharadas de azúcar. 8 de azúcar. ¿Ya? Y a la zona B le coloco 5 de azúcar. Le pongo menos. 8 cucharadas de azúcar, 5 de azúcar. Y a continuación le pongo agua a los dos, pero no les pongo la misma cantidad de agua, sino pongo el agua hasta que los dos estén al mismo nivel. Ahí, al ras. Ahí está. O sea, imagínate que tienes una taza y le pones 8 de azúcar, como siempre, y tienes otra que le pones 5 de azúcar, como siempre. Y luego le pones el agüita caliente hasta que se llene. Entonces mi pregunta es, ¿dónde has puesto más agua? ¿En A o en B? En B. En B. B tiene más agua. Y A tiene menos agua. Entonces, desde el punto de vista del agua, tú dices, el agua va a ir, porque el agua pasa por ósmosis, porque el agua pasa por difusión simple, por transporte pasivo. Entonces dices, el agua va a ir de la zona de mayor concentración
a la zona de menor concentración. O sea, ya. ¿Cierto? El agua va a ir de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pero ahí lo hemos visto, hemos analizado este sistema desde el punto de vista del agua, pero ahora vamos a analizarlo desde el punto de vista del soluto. Amigos, ¿por qué le puse más agua a B? ¿Por qué B tiene más agua? ¿Por qué? ¿Por qué tiene más agua? ¿Por qué tiene más agua? Tiene menos azúcar. Porque tiene menos azúcar, es decir, porque tiene menos soluto. Y como esta solución tiene menos soluto y más agua, le llamo hipotónica. Y por lo mismo, ¿por qué aquí le puse poca agua? Porque tiene mucho azúcar, profe. Porque tiene mucho soluto. Y cuando una solución tiene mucho soluto y poca agua, le llamo hipertónica. Y de ahí sale mi ley, ¿no? Donde yo digo siempre, el agua siempre va hiper. Y claro, porque el hiper siempre tendrá poca agua. Porque hiper siempre será el medio que tiene menos agua. Pero si tú lo enfocas desde el punto de vista del soluto, tú te das cuenta de algo. Que el agua va de la zona de menor soluto a la zona de mayor soluto. Cuando tú dices que el agua va a hiper, implica que el agua va a la zona de mayor soluto. Entonces, revisan las claves. ¿Qué marco? ¿Qué marco? La A. Exacto, la respuesta es la A. ¿Se dan cuenta? No era la C, Alison. Porque ahí dice claramente soluto. Si la clave C hubiera dicho así en ese orden, pero de agua, claro, pero dice soluto. Y el agua va a hiper. Y recuerda que eso funciona así, ¿no? Siempre funciona así. Por ejemplo, mira, a ver, vamos a lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Yo le llamo a esto pizarrita. Vamos a usar la pizarrita. Ahí está. Ya, miren, imagínense que esta es la célula. ¿Está bien? Esa es la célula. Y, por ejemplo, me dicen que afuera hay 3% de sal y dentro hay 7% de sal. Ya, dígame. ¿El agua entra o sale de la célula? Entró. ¿La célula se hidrata o se deshidrata? Claro, claro, porque lo primero que tienes que hacer en estos casos, tú dices, profe, como este tiene poca sal, entonces este es hipo. Y como la célula tiene mucha sal, entonces es hiper. Y aplicando la ley que el agua siempre va a hiper, entonces el agua va a entrar. Y la célula se va a hidratar. ¿Cierto? La célula se va a hidratar. La célula se va a hidratar. ¿Cierto? La célula se va a hidratar. La célula se va a hidratar. ¿Cierto? 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 La célula se va a hidra
Así es lo que tienes que establecer. Solamente cuando te den un problema de estos, solamente tienes que estar seguro dónde está la mayor cantidad de soluto. Porque recuerda que el agua siempre va a ir donde hay más soluto. Y en este caso, por ejemplo, chicos, si la célula se está hidratando, ¿qué le podría pasar? ¿Cuáles son las dos opciones? Dependiendo si tiene o no pared. ¿Cuáles son las opciones? Cuando una célula se hidrata, ¿de qué puede sufrir? ¿De acuerdo? Profe, o sufre lisis Urgencia. o sufre turgencia. Dependiendo si tiene o no pared. Por ejemplo, si te dicen que este es un alga, ¿qué sería? ¿Lisis o turgencia? Lisis. ¿Un alga? Lisis. ¿No tiene pared? Turgencia, turgencia. Turgencia, obviamente, por turgencia, favor. ¿no? Claro, a ver, otro. Si fuese Urgencia. un hongo, una levadura, ¿qué sería? Es lisis. Urgencia. Turgencia. Urgencia. Turgencia por 2. Si fuese una neurona, ¿qué sería? Es lisis. Ahí sí, por fin, lisis, ¿no? Lisis. Claro, porque ahora... Ya. Claro, claro. Si fuese raíz de planta, ¿qué sería? Urgencia. 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 Urgencia, muy bien, ahora sí. Amigos, ¿lo entendieron? ¿Les quedó claro? Sí, sí. ¿Les ayudó este sistema de que el agua siempre va hiper? Bien, amigos, muy bien. Esa es la idea. Hagan una captura ahí si lo desean. Bien. Perfecto. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta entonces. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces aquí en la 45 esa veo, ya, 46 me dice, la conversión de compuestos liposolubles a aerosolubles se realiza en, y el transporte de proteínas es realizado por, ya, ahí tú qué le marcas. Enano. Enano. Ya. Avión, enano, a ver qué más dice. ¿Qué dice Ángela? Enano dice enano. Ya. Recordemos esto, ¿ah? Recordemos esto que es importante también. Lo que más pregunta admisión de célula es membrana, pero el segundo puesto es citoplasma. Y cuando digo citoplasma, me refiero a la función de las organelas, los órganos, las organelas. Entonces, por ejemplo, aquí imaginemos el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático. A ver. El retículo endoplasmático. Ya. Listo. Listo. Ahí está. Tenemos el retículo endoplasmático. Aquí también son como vesículas apiladas. También son como vesículas apiladas. Solo que aquí no le decimos dictiosomas, ¿no? Aquí no se le dice dictiosomas. Aquí se le dice así, sáculos. Se le dice sáculos. Y al interior, al contenido se le dice así, lumen. Ya.
Hay dos tipos de retículo. El retículo rugoso y el retículo liso. Que la diferencia a simple vista es que uno presenta a los ribosomas y el otro está libre de ribosomas. El retículo rugoso con ribosomas y el otro sin ribosomas. Ya. Estos son los ribosomas. Ahora, nosotros sabemos que los ribosomas sintetizan proteínas. Nosotros sabemos que los ribosomas son fabricantes de proteínas. Entonces, cuando los ribosomas van al retículo, van a entregarle proteínas. Porque un ribosoma fabrica proteínas, claro. Claro, fabrica proteínas. Pero, ¿qué proteína fabrica un ribosoma? O sea, hablo de primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Cuando una proteína sale de un ribosoma, ¿qué proteína es? El ribosoma puede fabricar proteínas primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias. De aquí dentro puede salir una proteína terciaria, por ejemplo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? No. No, solo primarias. Exacto, chicos. De los ribosomas solo salen proteínas primarias. Solo salen proteínas primarias. Solo salen cadenas polipeptídicas. Que esta proteína madure, porque cuando sale es primaria, y ya saliendo puede madurar a secundaria, y de ahí a terciaria, y si se puede cuaternaria, porque he dicho que la mayoría son terciarias, ¿no? Pero ese proceso, que esta cadena polipeptídica se transforme en secundaria, terciaria o cuaternaria, eso se llama maduración. Y los ribosomas no hacen maduración, los ribosomas hacen síntesis, que significa formar solamente la primaria. Cuando se construye una proteína primaria, a eso se le llama síntesis, pero que ésta llegue a ser secundaria, terciaria o cuaternaria, eso se llama maduración, madurar. Eso es maduración. Pero eso no lo hace el ribosoma, por eso se va al retículo. Cuando se pega al retículo, le inyecta al lumen la proteína primaria. Cuando se va al retículo, le inyecta la proteína primaria. La proteína primaria entra y dentro del retículo madura y se transforma en proteína secundaria, terciaria y, si se puede, cuaternaria. O sea que la primera función del retículo es la maduración. La maduración de las proteínas. La primera función es la maduración. Bien, profe. Luego, siendo las proteínas la materia prima más utilizada por las células, siempre les conviene tener un stock. Es como tú, por ejemplo, si tienes una bodega, ¿no? Digamos que tienes una bodega, y en toda bodega y en todos lados tú sabes que siempre hay productos que se venden más. Hay productos que se venden mucho, hay productos que se venden, ¿no?, más o menos, y hay productos que se venden poco. Y también hay productos que no se venden, ¿no? Obviamente tú como bodeguero eso no tienes, pues, ¿no? Pero sí debes tener mucho de lo que se vende en exceso, ¿cierto? Alguien tiene una bodega, por si acaso, nos puede decir qué es lo que se vende más. Porque una vez pregunté y me dieron un papel.
Pero el papel higiénico vuela. Papel y arroz es lo que más se vende, ¿no? Ah, mira. Sí, debe ser. Entonces, si tú sabes que tus clientes compran un montón de papel y arroz, es lo que más tienes. Arroz, dice alguien. Es lo que más tienes. No sé, lo que más vende, pues. Entonces, tú cuando compras arroz, te estoqueas, compras un montón, porque sabes que se vende bastante. En el caso de las células es igual. Si tú sabes que la célula usa mucha proteína, tiene que almacenar, tiene que tener un depósito. Y el retículo actúa como depósito. Por eso también madura y almacena. Madura y almacena. Y luego, cuando la célula necesita de ese stock, entonces guarda a esas proteínas en vesículas y vía las vesículas los transporta. Por eso hace tres cosas. Madura, almacena y transporta proteínas. Eso es lo que hace. Esa es la función del retículo endoplasmático rugoso. Madura, almacena y transporta proteínas. En el caso del liso, al liso siempre lo vamos a relacionar más con los lípidos. La diferencia es que el liso sí sintetiza. No necesita que venga nadie a que fabrique por él. Él solito sintetiza. Sintetiza, almacena, porque también es un stock, y también transporta. Y también cuando transporta lípidos, lo hace a través de vesículas. Cuando la célula necesita de esos lípidos, entonces también a través de vesículas envía su stock. Porque esos son productos que son de uso frecuente. Por ejemplo, de lo que más se usa, fosfolípidos. De lo que más se usa, fosfolípidos. Eso tiene bastante en stock. Y lo otro que se usa más es colesterol para las membranas, sobre todo si es en los animales, o esteroides en todo caso. Si es, por ejemplo, una célula que produce testosterona, una célula de los testículos, entonces lo que produce más es testosterona, tiene stock testosterona. Si es en cambio una célula del ovario, produce más estrógenos. Tiene un retículo repleto de estrógenos, o sea, depende también donde esté. Pero otra función que tiene el retículo liso es la detoxificación. La detoxificación. 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 ¿Qué significa? ¿Qué significa detoxificación? Que transforma compuestos hidrosolubles en compuestos que transforma compuestos liposolubles en compuestos hidrosolubles o compuestos apolares en compuestos polares. ¿Por qué, profe? ¿Eso qué significa? Porque detoxificar a mí me suena otra cosa, profe. Ya, escucha. Tú sabes que el agua tiene una función que es transportar sustancias. Así es que mientras el compuesto se pueda disolver en agua, el agua lo podrá transportar, incluyendo desechos. Por ejemplo, nosotros y la urea. La urea sale con la orina. Nosotros formamos la orina que tiene 96% de agua y 3% de urea. Pero la urea sale porque está disuelta. Mientras está disuelta, nosotros podemos expulsarlo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el ácido úrico? El ácido úrico no se disuelve.
Por eso es que el ácido úrico se queda en los riñones así, como arenita. No sé si ustedes alguna vez se han hecho una ecografía y sale como en sus riñones sale arenilla. Y el médico dice, tienes arenilla, es ácido úrico. Son pedacitos de ácido úrico que se han quedado ahí porque no se disuelve en agua. Y mientras no se disuelve en agua, la orina no lo podrá arrastrar. El agua solamente transporta a compuestos polares, a los que se disuelven. Entonces, muchas veces las toxinas no son polares. Entonces, la célula no tiene la forma de transportarlas. Y ahí es cuando actúa el retículo liso. ¿Y qué es lo que hace? Polariza a esas toxinas. Las polariza. Son apolares, las polariza. Y una vez que las polariza, las disuelve en agua. Y de esa manera, ahora sí, puede salir de la célula. A eso se le llama detoxificación. ¿Está bien, chicos? ¿Me entendieron? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Malú. Muy bien, Sergio, muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Entonces, por esa razón, para darle un poco más de contexto, pues, ¿no? A esa pregunta, ya lo tienes mucho más claro, Sebas, que es enano, pues, enano cerrado. Transformar compuestos lipo en hidro. Ni bien dice lipo, retículo. Porque el retículo es especialista en lípidos. Y proteínas, rugoso. A veces ponen así, o a veces te dicen el que produce testosterona y el que produce anticuerpos. Tú dices, pero testosterona es un lípido y anticuerpo es una proteína. Ni bien te mencionan a esos dos y dices, lípido, proteína, liso y rugoso. ¿Está bien? Así que ahí enciendan un poco las alarmas. 46 sería enano. Bien. 47, ¿ya? Respecto a las mitocondrias, ¿verdadero o falso? Tienen sus propios ribosomas, ¿verdadero? Sí, los famosos mitorribosomas. Tienen doble membrana, ¿verdadero también? ¿Verdadero? Su función es producir gran cantidad de glucosa. No, no, es oxidar la glucosa. Es oxidar la glucosa y formar CO2. Formar glucosa, eso me suena más a cloroplasto. Falso. ¿Son exclusivas de los animales? No. Las mitocondrias son de esas organelas que están en todas las células eucariotas. Mitocondria y peroxisoma, por ejemplo, más el retículo liso y rugoso, están en todas las células eucariotas. Falso. Entonces la respuesta sería ahí, beso, ¿no? Beso. 47 beso. 48. En relación al núcleo, es correcto afirmar que posee una membrana simple. No, pues simple no. Simple no. Simple no. Es doble, ¿cierto? Es doble. Doble y porosa, no puede ser. Almacena proteínas ribosómicas en el nucleolo. Esa sí me gusta más, pero a ver. Sintetiza proteínas. No, adiós, jamás. El núcleo no tiene tecnología ni ribosomas para fabricar proteínas. Es imposible. Y por la misma razón, dedo. Casa y dedo es lo mismo, es imposible. La cromatina está formada por... No, la cromatina es ADN más histonas, no sé ni hablar. Beso. 48 besos. ¿Está bien? Bien. Listo, chicos. Nos quedamos aquí. Continuamos la próxima semana. ¿Está bien? Espero que hayamos despejado muchas dudas hoy día. ¿Ya? Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Sigan trabajando. Esta semana repasen bastante evolución, por si acaso. Repasen mucha evolución. ¿Ya? Muy bien, chicos. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Hasta luego.